Buenos días, hermanos y hermanas, que Dios los bendiga. Saludos desde Costa Rica y qué gusto poder recibirles en mi hogar. Quisiera saber si me están escuchando bien en este momento, si me escuchan claro. Y damos un momento mientras otras personas se van uniendo, se van conectando a esta transmisión, en esta celebración de Pentecostés. Gracias, muchas gracias, gracias. Muy bien, gloria a Dios. Eh, es un gusto estar con ustedes. Les saluda Francisco Javier Araya desde San José, Costa Rica. Les hablo acá desde mi hogar, mi casa, donde vivo con mi esposa Helen Saray. Así que qué alegría poder recibirles en mi casa, en mi hogar. Y gracias por recibirme eh, a través de este medio, allá en su diócesis, en León, México. Estamos y nos encontramos viviendo Pentecostés. Y vamos a iniciar este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que todo hecho en su nombre sea para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como era en un principio, ahora, en este momento, y sea por siempre. Amén y amén. Muy bien, hermanos y hermanas. Nos encontramos viviendo Pentecostés, y cuando hablamos de Pentecostés no estamos hablando de un dato histórico, sino de un hecho siempre actual. Y hoy, hoy una vez más, somos llenos del Espíritu Santo. Hoy nuestras casas, en medio de este contexto, de esta realidad que estamos viviendo, se convierten en ese aposento alto. Se convierten como en ese cenáculo por excelencia. Por eso mi deseo, hermanos y hermanas, para cada uno de ustedes es que en este día, desde este momento, sus casas, sus hogares, sean por el fuego del Espíritu Santo hogueras de amor. Precisamente ayer compartía con hermanos de Papantla, de Veracruz, de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, y les decía que la efusión del Espíritu, podríamos decir, ese primer soplo, efusión del Espíritu, está en el principio, en el contexto de la familia. Cuando leemos en el Génesis 1, 26, 27, al principio Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y vamos al capítulo 2 del Génesis y nos dice que sopló sobre ellos aliento de vida, su espíritu, el Ruach. Fíjense, en la creación de la familia, el sueño de Dios. Y en la plenitud de los tiempos, nos dice Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, de la Inmaculada Virgen María. Y fíjense que en el Nuevo Testamento, el primer Pentecostés, podríamos decir más que el Pentecostés de los apóstoles en el aposento alto, fíjense que se da en el contexto de una familia. ¿Ya saben de quién estoy hablando? Sí, de la familia de Nazaret. José, María, Jesús. Y a José
el ángel le dijo en sueños, dice Mateo 1:19, no tengas miedo de tomar a María como tu esposa, porque el niño en su vientre es obra del Espíritu Santo. Y conocemos el texto de San Lucas en el capítulo 1, versículo 26 en adelante prácticamente, allá como al versículo 48. Y este texto de San Lucas capítulo 1, versículo 26 en adelante, nos relata la anunciación, cuando el ángel enviado por Dios le manifiesta a María el proyecto salvífico, el proyecto de Dios sobre su vida, el proyecto de salvación. Y en este texto, que lo conocemos, es llamado incluso por los biblistas, por los teólogos, por los estudiosos de la Escritura, como el proto-Pentecostés, como el primer Pentecostés. María recibe un Pentecostés anticipado, pero no solo María, sino junto a José. Es en el contexto de una familia y vemos cómo María, teniendo esta experiencia, dice el versículo 39, se pone en camino hacia la casa de Isabel, su prima, su familia más cercana, y en su saludo, en su acercamiento, Isabel queda llena del Espíritu Santo y el niño en su vientre, Juan Bautista, y provoca Pentecostés. Fíjense qué hermoso esto, la familia es el primer aposento, el primer cenáculo. Con cuánta razón dice el Papa Francisco en la exhortación Alegría del Amor, en el numeral 87, que la iglesia es familia de familias, que la iglesia es un bien para la familia y la familia un bien para la iglesia. De manera que mi deseo es que en este día pidámosle al Espíritu Santo que haga de cada uno de nuestras familias, de nuestros hogares, hogueras de amor. Y cuando hablamos de Pentecostés, Pentecostés es una experiencia de libertad. Escucha muy bien esto. Pentecostés es un acontecimiento, es una experiencia de libertad, porque para ser libres nos liberó Cristo, dice Pablo en Gálatas 5:1. Y quien hace operante esta libertad es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús. Por eso San Pablo afirma y nos dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Pero preguntémonos, ¿libertad de qué? Podríamos decir de muchas cosas, pero en esencia de algo que es raíz de muchos males en la vida del hombre. Estamos hablando del miedo, del temor. El Espíritu Santo nos viene a dar libertad en esencia del miedo y del temor. Cuando la carta a los Hebreos en el capítulo 2, versículos 14 y 15, nos habla de la misión redentora de Jesús, nos dice lo siguiente. Carta a los Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Por lo tanto, así como los hijos participan de la sangre y de la carne, así también participó él, Jesús, de las mismas. Es decir, se encarnó, se hizo uno de nosotros, para aniquilar mediante la muerte, mediante su entrega en la cruz, al Señor de la muerte, es decir, el diablo, y libertar y liberar a cuantos por temor a la muerte, por el miedo, estaban de por vida sometidos a la esclavitud. Nos dice la Escritura que Jesús vino a aniquilar la muerte.
En otro texto nos dirá San Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 8, Él se manifestó para deshacer las obras del maligno. Y esto consistió, dice Hebreos 2:15, en liberar a cuantos por el temor a la muerte, por el miedo, estaban de por vida sometidos a la esclavitud. El temor es la raíz de muchas de nuestras esclavitudes. Y Jesús ha venido a liberarnos del temor a la muerte, a la desesperanza. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y aún más, para que tengan vida eterna. Pues Él nos aseguró en San Juan 11:25, ¿recuerdan? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí jamás morirá. Jesús vino a liberarnos del temor. Y fíjense lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 2, versículo 15. Repito, mis hermanos, nos dice la palabra que el temor es la raíz, la causa de muchas de nuestras esclavitudes. Pero Jesús ha venido a liberarnos del temor a la muerte, del temor que nos quiere esclavizar. Y esto mediante su Espíritu, mediante el Espíritu Santo, a quien llamamos en el credo Señor y Dador de vida. Él es el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos y del cual nos dice San Pablo también en Romanos 8:11, el mismo Espíritu que también viene a darnos vida a nuestros cuerpos mortales, a nuestro ser entero, a vivificarnos. Pentecostés es experiencia de libertad. Es pasar del miedo que nos encierra y paraliza a la libertad del Espíritu que nos hace salir, que nos hace ponernos en camino, que nos hace vivir en plenitud como hijos de Dios. Fíjense que esta es la dinámica que vemos en la Escritura. En el capítulo 20 de San Juan, en el versículo 19, nos encontramos esta escena y dice la Escritura que al atardecer de aquel día, el primero de la semana, el día de la resurrección, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús y nos presenta esta escena, los discípulos encerrados en aquel lugar por miedo, por el temor a los judíos a sufrir la misma suerte que su maestro. Y ciertamente si seguimos leyendo el texto, Jesús se presenta, los consuela, los anima, incluso dice el texto, soplando sobre ellos, les dice, recibid el Espíritu Santo. Pero sin embargo, no había llegado el momento culmen en que la promesa del Padre se cumpliría, se derramaría con toda su plenitud, que lo sabemos, sucede 50 días después de la resurrección, y nos narra el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que aquel día quedaron todos llenos del Espíritu Santo, y lo que provoca, ¿qué es? Dice el versículo 14, que entonces Pedro se presentó con los 11, salió y levantó su voz y comienza a predicar. Pentecostés es esta experiencia de libertad, de pasar del miedo que nos encierra a la libertad del Espíritu que nos hace salir, que nos hace ponernos en camino. Pentecostés es el Espíritu que nos llena de poder y que nos empodera.
así como lo escuchan, que nos empodera. Es una palabra que está en un documento de la iglesia, empoderamiento. En la exhortación, alégrense y regocíjense, gaudete exultate, sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, en el numeral 33, ahí nos dice el Papa Francisco que el espíritu de la nueva evangelización es el empoderamiento de todos los bautizados. Una palabra que se utiliza mucho en diferentes ambientes, ¿no? Empodérate, es decir, cree en tu capacidad, toma autoridad, sé el líder que estás llamado a ser. Dentro de ti hay un líder, hay capacidad, hay talento, hay habilidad, empodérate, toma eso. Se dice en ese lenguaje. Bueno, el Espíritu nos empodera, nos hace capaces, nos llena de parresía, de valentía, de coraje. Pentecostés es liberación del miedo. Fíjense lo que nos dice el Papa Francisco. Tomo por acá la exhortación Evangelii Gaudium, alegría del Evangelio, en el numeral 259. El Papa Francisco habla de Pentecostés como esa experiencia que nos libera del miedo. Y dice en el numeral 259 del Evangelii Gaudium: en Pentecostés, el Espíritu Santo hace salir de sí mismo a los apóstoles y los transforma en anunciadores de las grandezas de Dios, que cada uno comienza a entender en su propia lengua. El Espíritu Santo además infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con parresía. Esta palabra griega que significa con valentía, sin miedo, en voz alta y en todo lugar, incluso contra corriente. Y en la exhortación Gaudete exultate, alégrense y regocíjense, nos dice también lo siguiente el Papa Francisco, cuando habla de esta gracia del Espíritu Santo que nos libera del miedo y del temor. La parresía, dice, es el sello del Espíritu, es feliz seguridad que nos lleva a gloriarnos del Evangelio que anunciamos. Es confianza inquebrantable en la fidelidad del testigo fiel de Jesús, que nos da la seguridad de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Pentecostés. Hay un miedo que es natural. ¿Quién no ha sentido miedo? Hay un miedo que se llama el miedo agudo, ¿no? Un miedo normal, natural, ante un desafío, ante una situación, ante una circunstancia. Pero el problema es cuando el miedo nos domina, nos invade, nos paraliza. El Papa Francisco, el 27 de marzo, en Roma, ¿recuerdan ese momento profético histórico en la plaza de San Pedro con la bendición Urbe et Orbe? Y dentro de su predicación el Papa Francisco nos decía, al final de la misma: Señor, reconocemos que algunas veces hemos tenido miedo, aumenta nuestra confianza en ti. Entonces, hay un miedo que es muy normal, que es muy natural, que algunos le llaman miedo agudo, ¿no? Es decir, pasajero, que se presenta, pero pasa, muy natural. Pero el problema es cuando el miedo se vuelve algo crónico, es decir, cuando nos acostumbramos al miedo o lo hacemos parte de nosotros, nos paraliza. Y es importante saber, hermanos y hermanas, que el miedo se contrapone a la fe. Y esto no es idea mía, no es cosa mía. Esto nos lo dice la Escritura y lo reafirmó el Papa Francisco también ese viernes 27 de marzo del presente año. ¿Recuerdan aquella predicación del Papa cuando nos decía que esta tempestad, cuando tomaba como base aquel texto de San Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41,
cuando habla de aquella tempestad que amenazaba con ahogar a los discípulos, con hundir la barca en la cual se encontraban, pero que nos habla sobre todo cómo Jesús calma la tempestad. Y nos decía el Papa que esta tempestad nos sorprendió y desenmascaró nuestra vulnerabilidad y puso en evidencia nuestras falsas seguridades y nos desprogramó de nuestras agendas y proyectos. Y como que en esta tempestad también se cayó el maquillaje de nuestros rostros, decía el Papa Francisco. Y es que en la tempestad nos damos cuenta también dónde y cómo estamos. Y el Papa Francisco tomó ese día como eje de su predicación el versículo de San Marcos capítulo 4, versículo 40. San Marcos 4:40, cuando en aquel momento, ante los discípulos llenos de temor, de miedo, que le reclaman, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Jesús les dijo, Marcos 4:40, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Acaso no tienen fe? Fíjense en las palabras de Jesús, mis hermanos y hermanas. Les dice, Marcos 4:40, ¿por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? Y este versículo, el Papa Francisco lo menciona y lo toma como referencia en su predicación ese 27 de marzo en 5 ocasiones. Yo no voy a referirme a las 5 ocasiones. Pero decía el Papa que el miedo se contrapone a la confianza en Jesús. Es decir, el miedo se contrapone a la fe. Peor que el coronavirus es el coronamiedo. Es decir, dejar que el miedo se corone en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida. Y Dios no nos corona con el miedo. Dice el Salmo 103. El Salmo 103 nos dice que Dios es aquel que te corona con amor y ternura. El miedo crea montañas. La fe las mueve. La fe derriba murallas. El miedo nos hace rendirnos ante ellas y las convertimos en nuestro muro de los lamentos. El miedo nos hace rendirnos y detener la marcha ante el mar delante y el faraón que viene detrás acechándonos. Pero la fe nos hace ponernos en marcha, sabiendo que Dios abre caminos para quienes dan pasos en fe. El miedo nos hace ver fantasmas, como los discípulos en aquel relato también de aquella tempestad en Mateo 14, cuando Jesús camina, se presenta caminando sobre las aguas, pero los discípulos llenos de temor dijeron, es un fantasma. El miedo nos hace ver fantasmas en la tempestad, pero la fe nos hace ver a Jesús y decir como Pedro, si eres tú, déjame ir a ti, y lanzarnos con la certeza de que Él no defrauda a quien se arriesga en su nombre. El miedo nos hace creer en las mentiras del enemigo, pero la fe es creer en Jesús, que es la verdad. Y decía por ahí un amigo, hay que dudar del miedo. Si de algo hay que dudar es del miedo y de nuestros miedos y confiar en Dios. Y decía también este hermano que el miedo es la fe en el reino contrario. Es decir, es creer más en la enfermedad, en el mal, en el problema, en la tempestad, que en aquel que puede calmar la tempestad, que está sobre la tempestad, que tiene toda potestad. La fe es confianza en el Rey
de Reyes. Y es fácil saber cuando el miedo domina nuestro corazón y nuestra vida. Fíjense que solo nuestra manera de orar lo puede estar reflejando. En este texto de San Marcos 4, 35 al 41, ¿recuerdan cómo oran los discípulos en aquel momento? ¿Cómo oran en la tempestad? Le dicen al maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? A ver, despierta. Oran desde el miedo, oran desde el temor, enfocados en la tempestad. Por eso su oración es, ¿no te importa? Y cuando oramos desde el temor, desde el miedo, así es nuestra oración. Dios, ¿no te importa? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Pero cuando oramos desde la confianza, nos enfocamos en Dios, en su poder, en su amor, en su fidelidad, en Él que ha dicho, yo tengo todo poder en el cielo y en la tierra. Ahora, esta confianza, hermanos, ¿cómo hago para tener esta confianza? ¿Cómo hago para vencer mi miedo, mis miedos, mis temores? ¿Cómo? Bueno, no se trata de, no quisiera darles unos métodos, unos pasos. No es complicado. No es asunto de una fórmula o de una técnica. Hay gente que le encanta eso. Es sencillo. Si vamos al texto de San Lucas en el capítulo 1, versículos 34 y 35, nos vamos a encontrar lo siguiente. La anunciación, María, que ante el anuncio del ángel nos dice San Lucas, María se conmocionó, se conturbó en su interior. Podríamos decir que experimenta ese temor natural porque ella conoce sus limitaciones. Y por eso le dice al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y la respuesta del ángel a María es, versículo 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y ante esta respuesta, María, ¿qué dice? Pues María dice, bueno, así pues sí, ¿no? Hágase en mí según tu palabra. Ya no hay más preguntas. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y sale con seguridad. Tanto que Isabel le dice, feliz eres tú, dice el versículo 45, que has creído que las promesas dichas sobre ti se cumplirían. Esta confianza, escucha muy bien, hermano y hermana, esta confianza es obra del Espíritu Santo, así de concreto, una gracia. Implica así nuestra respuesta, implica así nuestra determinación, implica sí nuestra decisión, pero sobre todo es una gracia que el Espíritu Santo te quiere dar en este día, en este Pentecostés. A todos los cómo que le dirijamos a Dios, a todos los cómo será esto, cómo puedo hacer esto, cómo puedo ser libre de esta atadura, cómo orar, a todos los cómo que le dirijamos a Dios, la respuesta va a ser la misma que el ángel le dio a María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y Él es aquel que viene a liberarnos del miedo, del temor. La Escritura también nos dice que el Espíritu Santo se contrapone al temor y al miedo, o el miedo, el temor se contrapone a la confianza, a el poder, a la acción del Espíritu Santo. Y en este último momento quisiera dejarles tres textos como que nos hablan de lo que el Espíritu Santo viene a hacer en nosotros para liberarnos del temor.
3 textos. El primero está en Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17. Romanos capítulo 8, versículos 15 al 17. Nos dice la Escritura: pues no recibieron un espíritu de esclavitud para recaer en el temor. Antes bien, recibieron un espíritu de hijos adoptivos, de filiación, que nos hace exclamar: Abba, Padre. El mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para testificar que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos de Cristo. Y si sufrimos con Él, seremos también con Él glorificados. Fíjense qué hermoso, lo primero que hace el Espíritu Santo en nosotros. No hemos recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor. Hemos recibido un espíritu de filiación que nos hace exclamar: hijos, Abba, Padre. Es decir, el Espíritu Santo afianza en nosotros esta identidad. Somos hijos de Dios. Dios envió a nuestros corazones el espíritu de filiación que clama, que nos hace exclamar: Abba, Padre, que es una expresión de confianza, de cariño, de ternura. Y dice Pablo también en un texto paralelo a este, en Gálatas 4, 6 y 7, de manera que ya no somos esclavos, sino hijos, y si hijos, herederos. El Espíritu Santo afianza en ti la identidad de hijo de Dios. No dudes de eso. Eres hijo de Dios. El demonio siempre va a buscar, y el mundo, que hacerte dudar de esta identidad. ¿Recuerdan las tentaciones de Jesús en el desierto después de su bautismo en el río Jordán? Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, el Espíritu Santo afianza en ti, da testimonio, dice, se une a nuestro espíritu para testificar, para afirmar en nosotros: somos hijos de Dios y por lo tanto no somos esclavos del temor, dice San Pablo. Tenemos confianza en Papá Dios, en su amor. Él cuida de ti, Él cuida de tu familia, Él cuida de nosotros. ¿Recuerdan aquellas palabras de Jesús en Mateo capítulo 6? No se preocupen por el comer, por el vestir, por el día de mañana, que por estas cosas se afanan los que no creen en Dios. Pero vuestro Padre Celestial sabe lo que ustedes necesitan. Busquen primero el reino de Dios y todo vendrá por añadidura. Mateo 6:33. De manera que el Espíritu Santo es el amor de Dios derramado en nuestros corazones, dice también San Pablo, Romanos 5:5, y ahí agrega algo: y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Somos hijos de Dios y nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, en el cielo ni en la tierra, nada visible e invisible, ni la misma muerte, asegura San Pablo en Romanos 8. Número 2. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Segundo texto. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Les estoy hablando de estos textos donde nos habla de la presencia y la acción del Espíritu Santo que nos libera del temor. ¿Cómo? ¿Y qué nos da en contraposición al temor? Amén. Dice 2 de Timoteo 1:7, voy a leer desde el 6. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos dio, y atención, no nos dio el Señor a nosotros un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, dirá, de fortaleza, algunas versiones, de caridad, de amor y de templanza o dominio propio. Dice San Pablo,
Dios no nos dio un espíritu de temor, sino un espíritu de fortaleza, de poder. Él es el poder, la fuerza con la cual cada día puedes contar. Él es aquel que dice también el apóstol en Romanos 8:26, viene cada día, viene en ayuda de nuestra debilidad. Ese es su campo de acción. Su campo de acción es nuestra debilidad, nuestra miseria, nuestra necesidad, nuestras luchas cotidianas, diarias, en casa, en familia, en la vida, en el trabajo. El Espíritu Santo es fortaleza. El Espíritu Santo, dice San Pablo, no nos dio Dios un espíritu de temor, sino un espíritu, en segundo lugar, de amor, de caridad. Es decir, que no nos encierra en el egoísmo, en el individualismo, que nos hace ir hacia los demás, porque eso es Pentecostés, el amor en acción, ver la necesidad del otro. Fíjense que en la persona dominada por el miedo, por el temor, paralizada por el miedo, hay como un egoísmo oculto. Hay como un egoísmo muy sutil, pensando solo en mí, en mi bienestar, en mi seguridad. Me aíslo, me encierro. Y nos ha dado Dios un espíritu, dice San Pablo en tercer lugar en este versículo, de dominio propio o templanza. El Espíritu Santo es aquel que viene a nuestras facultades, a darnos luz en nuestra mente, en nuestro entendimiento, a dar fortaleza a nuestra voluntad, a redireccionarla para tomar las decisiones mejores cada día en concordancia con la voluntad de Dios para nosotros. Es aquel que viene a traer armonía a nuestros afectos, a nuestro interior. No nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, fortaleza, amor, caridad y dominio propio, templanza. Utilizo las palabras que dicen las versiones de la Biblia. Y tercer y último texto, mis hermanos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Nos dice lo siguiente. No hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor. Porque el temor mira el castigo. Quien teme no ha llegado a la plenitud del amor. Entonces dice ahora San Juan que el amor perfecto, ese amor perfecto, el amor de Dios, y que de una manera especial se identifica como el Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, el amor perfecto, expulsa el temor, echa fuera el temor, porque el temor, dice, mira el castigo, y quien teme no ha llegado a la plenitud del amor. El temor mira el castigo. Hey, ¿no se les hace familiar? Hoy muchos en este contexto de la pandemia, de toda esta situación que estamos viviendo con este virus, pues son muchos los que andan por ahí con mensajes apocalípticos y hablando de castigo de Dios. Y sembrando temor y esparciendo miedo y contagiando miedo. Oye, dice San Juan que el amor perfecto echa fuera el temor. El temor mira el castigo. Se enfoca en esta palabra, pero el amor que nos libera del temor, el Espíritu Santo, nos hace enfocarnos en el amor de Dios. Porque dirá unos versículos un poco más atrás, en el versículo 8, Dios es amor. Dios es amor. Esa es la verdad más poderosa, la realidad. Y debemos tener claro que Dios siempre quiere nuestro bien, siempre. Hay muchas cosas que suceden no porque Dios las quiera, sino porque son consecuencia de nuestras propias decisiones, que tienen como raíz pues el pecado del hombre.
que provienen de la misma creación como resultado del daño, del desorden, del desequilibrio que hay. Pero Dios no nos ha enviado un virus. Ha dicho el Papa Francisco, el Padre Raniero Cantalamessa, más bien el Viernes Santo. Dios está a nuestro favor, no a favor de un virus. Dios quiere nuestro bien. Él es aquel que dice Romanos 8:28, siempre interviene para nuestro bien. En todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Hay un temor, sí, que el Espíritu Santo infunde en nuestro corazón, uno de los 7 dones. El temor filial, que no es un temor servil, es el temor del siervo, del esclavo, que teme a su amo, al castigo de su jefe, el temor de ser expulsado, de perder un beneficio. No es ese temor, el temor servil. Hay ciertamente un temor que se le llama filial, pero más bien es un temor de confianza, es un temor de seguridad en un papá Dios que es bueno y que queremos amarlo y amar lo que Él ama. Una confianza en su misericordia, en que Él no se cansa de perdonarnos, de recibirnos, de levantarnos. Nos enfoca en un Dios tan amoroso, tan bueno, tan cercano, que no se cansa de ti y de mí, que no se echa atrás en cuanto a nosotros, sus hijos. Así que, hermanos y hermanas, pidámosle hoy al Espíritu Santo en este Pentecostés que nos sane, que expulse todo temor de nuestro corazón, de nuestra familia, de nuestro hogar, que nos llene con su presencia, del ambiente de Pentecostés, del clima de Pentecostés, que es un ambiente de libertad, de confianza, el reino de Dios entre nosotros. Pidámosle hoy al Espíritu Santo que transforme nuestras lenguas, ¿sí?, en lenguas de fuego y que podamos hablar el lenguaje de Pentecostés. Palabras de vida en torno a nosotros. Pidámosle al Espíritu Santo hoy que renueve nuestra identidad de hijos de Dios, que afiance en nosotros, que restaure en nosotros esta esencia en ti y en mí. Que venga hoy el Espíritu Santo como espíritu de poder, de amor, de caridad, como espíritu que viene a darnos dominio propio y que nos libere de todo temor. El Papa Francisco nos decía ayer en el encuentro mundial organizado por Caris en la celebración de Pentecostés, nos decía el Papa Francisco que en este momento, en esta situación que estamos viviendo de pandemia, que sí, esta crisis mundial, de este momento podemos salir mejor o peor, decía el Papa Francisco, mejor o peor. Yo aquí agrego, hay quienes de la crisis hacen más crisis y hay quienes en la crisis crecen, se engendra algo nuevo. Decía el Papa, solo con la fuerza y la consolación del Espíritu Santo saldremos mejores. Y de una manera muy precisa nos decía el día de ayer, el Espíritu Santo viene en Pentecostés a sanar los miedos, las inseguridades, las heridas y a darnos ese espíritu de libertad, a afianzar en nosotros la identidad de hijos de Dios, a darnos poder, fortaleza, amor, dominio propio, a expulsar todo temor del corazón, enfocándonos en el amor, en la bondad, en la fidelidad de Dios que nunca pasará. Esta situación pasará, la pandemia pasará, pero el amor de Dios siempre no va a pasar, siempre permanecerá. Amén. Yo te invito en 1 minuto, 2 minutos a orar. ¿Les parece?
Y ahí donde estás, en tu casa, en tu hogar, dile al Espíritu Santo un momento. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, y llena nuestro corazón. Tú que eres el amor perfecto, el amor del Padre y del Hijo. Ven a liberarnos de todo temor, de todo miedo. Espíritu Santo, ven. Espíritu de poder, de amor, de fortaleza. Espíritu Santo, ven y llena mi vida, llena mi alma, llena mi corazón. Llena, Espíritu Santo, esta transmisión de tu presencia, este lugar y cada lugar donde se encuentran las personas que están unidas a este momento de oración. Llena con tu presencia, con tu gloria, con tu poder, y da libertad, porque donde tú estás hay libertad. Espíritu Santo, ven a sanar nuestro corazón. Ven a sanarnos de todo miedo. Ven con tu empuje, Espíritu Santo, con tu poder, con tu fuerza. Y levántanos. Y enciéndenos. Y renuévanos. Ven, Espíritu Santo, en este día como un nuevo Pentecostés. Y danos libertad del miedo, del temor, y fortalece en nosotros la confianza en el Padre. Ven, Espíritu Santo, inunda mi corazón, y hoy una vez más renueva en mí, afianza en mí la identidad de hijo, de hija de Dios. Una vez más, por la fuerza del Espíritu Santo, desde nuestro corazón decimos: Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Padre, en tus manos estamos. En ti confiamos, no tememos, nada puede separarnos de tu amor. Gracias, Padre. Bendito seas. Una vez más, con la fuerza del Espíritu Santo, con la presencia del Espíritu Santo desde nuestro interior, exclamamos: Jesús es el Señor. Tú eres, Jesús, el Señor, el dueño, el Rey de mi vida, el Señor de mi familia, el Señor de mi historia. Tú eres nuestro Señor. Una vez más, con la fuerza, la presencia del Espíritu Santo desde nuestro interior, proclamamos: somos libres del temor. No soy esclavo del temor. No soy esclavo del miedo, de ningún miedo. Soy hijo de Dios. Y proclámalo ahí donde estás. No soy esclavo del temor. Soy hijo, hija de Dios. Bendito seas, Espíritu Santo. Llena, inunda, abraza, toca y sana toda dolencia espiritual, interior. Llena todo vacío, quita toda ansiedad, toda angustia, llena toda soledad, libera de depresión, de desesperación. Espíritu Santo, llena, inunda, libera. Ven en este momento como un nuevo Pentecostés, con tu fuerza liberadora, creadora, renovadora. Espíritu Santo, ven y sana de toda angustia. Ven y libera las mentes. Disipa las tinieblas del entendimiento. Libera de toda opresión sobre las mentes y los corazones en el nombre de Jesús. Personas que no han tenido un buen descanso en estos días. Siento en mi corazón esa palabra. Señor, sana, libera, quita toda ansiedad, toda angustia, toda desesperación, Espíritu Santo, y llena de paz, llena de gozo, llena de alegría. Ven y trae tú el orden en medio de nuestro caos. Trae el orden, recréanos, renuévanos.
Espíritu Santo, y sana y restablece el buen descanso. Sana toda dolencia física también. Espíritu Santo, Señor y dador de vida, toca a los enfermos, sana toda dolencia. Espíritu Santo, da vida, inunda. Todo lo que tú tocas se llena de vida, se renueva, se restaura. Espíritu creador. Espíritu creador. Y dile al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo a mi familia y cúbrenos bajo tu sombra. Envuélvenos en tu poder, en torno a nuestras casas, a nuestros hogares. Tu presencia, tu gloria, Espíritu Santo. Y líbranos de toda peste, plaga, enfermedad. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy nos fortaleces en la confianza en el Padre, en la fe en Jesús el Señor, porque hoy nos liberas del miedo y del temor. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos y hermanas, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias por la confianza, por la invitación. Saludos a todos mis hermanos allá en León, en México, Guanajuato, a Miguel, a su esposa, a su familia, a Fede, ahí, con quien estuve conversando antes de la transmisión y me ayudó para todos estos asuntos técnicos. Así que un abrazo desde Costa Rica. Que Dios los bendiga. Ánimo.